El programa del día de hoy, que da inicio a la cuarta temporada de Caja de Resonancia, lo hemos denominado de desastre en desastre. Y es que a lo largo de los últimos días y de las últimas semanas han aparecido una serie de hechos que podrían ser calificados como desastres. Nos estamos refiriendo, por ejemplo, al cambio presidencial, en donde ha habido el relevo de los mocos por las babas. De Gerí a Balcazar casi no hay mayor diferencia, salvo el que el uno tiene ya algunos años de más o más que el anterior. También hemos tenido aquí en Arequipa toda la catástrofe derivada de la negligencia pública de las administraciones regionales y municipales en relación a las lluvias torrenciales que se han sucedido en las alturas de la ciudad de Arequipa. Nos referimos a las faldas del Chachani y del Misti. Esto generalmente es calificado como desastre natural, pero no es precisamente un desastre natural, es una negligencia gubernamental que esperemos nos sirva de experiencia en relación a las próximas elecciones regionales y locales, en donde ojalá no votemos por alguno de los candidatos que hoy día comienzan a hacer campaña y cuyo eje de campaña es la improvisación, la falta de un plan estratégico para la ciudad y la región de Arequipa, pero en donde los desastres, entre comillas, se han concentrado y vamos a hacer un editorial más o menos extensivo, está referido a las elecciones que se aproximan en el Perú, en nuestro país. Estamos a prácticamente poco más de un mes para el 12 de abril y allí se estará eligiendo, entre otros, a un presidente, varios diputados, varios senadores regionales y parlamentarios andinos. Allí nos vamos a detener, pero el otro hecho que también a nuestro entender marca la coyuntura, y no solamente la coyuntura, sino ya es un rasgo de todo un periodo histórico, es lo referido a la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. Esta guerra, hay que señalarlo, no se focaliza solamente en Medio Oriente, no se focaliza solamente en el país de Irán, Palestina, Líbano y el otro conjunto de países que se encuentran en esa zona del mundo, sino es una guerra que más o menos abarca todo el mundo. Podríamos decir que la guerra en Irán comenzó los primeros días de enero con el bombardeo de la ciudad de Caracas y el secuestro del presidente Maduro. Luego ha continuado a las amenazas sobre Cuba y finalmente se ha desatado el vendaval guerrero de parte de la potencia imperialista de Estados Unidos y genocida de Israel contra Irán. Aquí en América Latina, aquí en nuestro continente ha continuado y continúa. Para quienes no estamos enterados, les comunicamos que entre el día jueves y el día viernes se ha realizado una llamada Conferencia América contra los Cárteles. Y esta conferencia ha sido organizada por el Comando Sur de los Estados Unidos. A esta conferencia han asistido 20 países latinoamericanos, entre los cuales también ha asistido Perú, sin dar mayor explicación por parte del gobierno las razones de la asistencia peruana a este tipo de conferencias. Hay que señalar que no estuvieron presentes en esta conferencia
los países o los gobiernos de México, Brasil y Colombia. Esta conferencia promovida por los Estados Unidos lo que busca es tratar de conformar un grupo de países sumisos a la política exterior norteamericana. Quienes piensan que esto no es de mayor importancia se equivocan. Son los pasos que se vienen dando en función de los intereses norteamericanos que han sido diseñados en la famosa Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos y que fue aprobada, que fue promulgada por el gobierno estadounidense, el gobierno trumpista, allá por noviembre del año 2025. La declaración emitida en esta conferencia América contra los cárteles señala claramente que los firmantes, es decir, estos 20 países, estos 20 gobiernos cipayos a los intereses norteamericanos, se comprometen a abordar futuras amenazas al interés mutuo y unirse para combatir juntos el narcoterrorismo y otras amenazas compartidas en el hemisferio occidental. Bueno, hablando de narcoterrorismo, hay que dejar bastante claro que el principal país, el principal estado narcoterrorista es los Estados Unidos. Y esto lo decimos no porque tengamos un exabrupto, sino simplemente basados en dos realidades. La primera de ellas es que para ninguno de nosotros queda como desconocido que el principal país consumidor de drogas en el mundo es los Estados Unidos. Y hasta ahora nosotros nunca hemos escuchado una redada, la captura de los capos de la droga estadounidenses o que laboran el tráfico de drogas en los Estados Unidos. Es como si la droga que saliera, entre comillas, de alguno de los países latinoamericanos, llega a Estados Unidos y salabim salabam, desaparecen los distribuidores, desaparecen los capos del narcotráfico en Estados Unidos. Hasta ahora nunca hemos tenido noticias de cómo es perseguido el narcotráfico, los grandes narcotraficantes en Estados Unidos. Esa es la primera razón que nos lleva a decir por qué Estados Unidos es el primer país narcoterrorista del mundo. Y el segundo elemento está referido a cómo es que en los Estados Unidos se blanquea el dinero proveniente del tráfico de drogas. ¿Dónde va el dinero de la venta del tráfico de drogas que se realiza en los Estados Unidos? Pues es blanqueado en el sistema financiero estadounidense. Y de ello tampoco tenemos noticia alguna de cómo el gobierno o los gobiernos norteamericanos han perseguido el blanqueamiento del dinero en su propio sistema financiero. Y lo tercero, para señalar que Estados Unidos es el primer país narcoterrorista del mundo, es que, por ejemplo, las armas que utilizan los cárteles de México provienen de los Estados Unidos, en donde existe un nivel de libertad para la adquisición, la compra de armas de fuego. Entonces, pues, que Estados Unidos no venga a contarnos el cuento de el narcoterrorismo fuera de los límites, fuera de el país llamado Estados Unidos. Pero esta guerra de Irán también continúa el día de hoy, ya que el día de hoy Trump estará recibiendo a aproximadamente 12 presidentes de latinoamericanos, de países latinoamericanos, en su residencia privada o en su club privado.
A esta reunión, donde intervendrán países como Argentina, Chile, Bolivia, Ecuador, Paraguay, Costa Rica, El Salvador, la ha llamado Cumbre del Escudo de las Américas. Y de igual manera, así como los días jueves y viernes se ha realizado esta reunión, esta conferencia armada por el Comando Sur, hoy día tenemos la conferencia política de los cipayos, de los gobiernos cipayos de América Latina, con lo cual se va configurando, se va dando forma a lo que es la llamada Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos de América. Pero para hablar sobre la situación de la guerra en Irán y su ubicación dentro de la estrategia imperialista de los Estados Unidos, tenemos a Pablo Iglesias, politólogo, ex vicepresidente del gobierno de Estados Unidos, hablando sobre ello. Que en un contexto, digamos, de crisis de hegemonía en su producción agroindustrial y en el desarrollo tecnológico, pues entiende que su manera de preparar un enfrentamiento final con China tiene que ver con recluirse o, digamos, orientar su acción política a través del ejército en el hemisferio occidental y decir, bueno, pues los países de América Latina son protectorados, van a hacer lo que yo diga, y si no, uso el ejército. Con Europa igual, da exactamente igual que los franceses tengan un arsenal nuclear, porque ningún dirigente político europeo se va a atrever a cuestionar pues que Estados Unidos manda, y para eso tiene las bases de la OTAN, y para eso tiene la capacidad de humillar con total libertad a los europeos con la dinámica arancelaria, incluso simbólicamente con esa imagen de Ursula von der Leyen en el campo de golf de Donald Trump en Escocia. Y ahora, digamos que prueban un siguiente elemento de esa estrategia de utilización de su ejército para imponer sus intereses políticos, tratando de eliminar al único adversario que tiene Israel en la región. Ya lograron, con su portaaviones israelí, acabar con el basismo de Siria, lograron humillar a Hezbollah, ejecutan con absoluta impunidad los israelíes un genocidio contra los palestinos, y ahora toca operar un cambio de régimen político en Irán, pasando por encima del derecho internacional, sin ni siquiera tratar de armar una suerte de retórica democrática. Digamos, otro presidente de los Estados Unidos pondría el foco en que van a tratar de liberar a las mujeres iraníes y a los demócratas iraníes de una terrible dictadura teocrática, pero Trump en ese sentido es sincero, asume la propia fascistización de su sistema político, se asume a sí mismo como un dictador. Hay que recordar que en Davos dijo, pues sí, efectivamente, hacen falta dictadores en determinados momentos históricos, y utiliza el ejército para ello. Claro, la pregunta es ver qué consecuencias tendrá que Irán sí está respondiendo. Venezuela no respondió, pero Irán sí está respondiendo, probablemente arriesgándose a que Irán sea barrido de la faz de la tierra, pero al mismo tiempo poniendo sobre la mesa la posibilidad de que haya también unos cuantos cientos de miles de israelíes que desaparezcan de la faz de la tierra, y que estalle una confrontación en la región de consecuencias impredecibles. Bueno, pues en este mundo estamos. O sea, estamos en un mundo en el que el actor que manda es un dictador que está llevando a cabo un proceso de fascistización, que está demostrando además que el poder está por encima de cualquier consideración democrática. Los estados pueden hacer apelaciones a su soberanía, pero la soberanía, si no estás dispuesto a poner el ejército a enfrentarse porque tu ejército es más débil, pues se convierte también en retórica, y esto vale para América Latina y para la Unión Europea. Y ahora pues se trata de ver qué hacen los actores que podrían disputar esa hegemonía, que son en menor medida Rusia y en mayor medida China. Pero da la impresión de que los chinos calculan que su enfrentamiento con los Estados Unidos se producirá en tiempos chinos. Hablamos, por lo tanto, de décadas y no de semanas y de meses. Y ese es el terreno en el que estamos ahora, que yo creo que es un terreno de transición de una época, entre comillas, de retórica democrática a una época en la que solamente existe el poder, y lo de la democracia, pues bueno, es una cosa que nos gusta a la gente de izquierdas, pero que eso ya no tiene nada que ver ni como retórica para entender cómo funciona el mundo. Era Pablo Iglesias dando un marco global del significado de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.
Sí, pues pareciera que esta guerra se está librando a muchos kilómetros de nuestro continente, de nuestro país y de nuestras ciudades, y no es así. Hemos entrado a una nueva fase histórica en donde la confrontación geopolítica se da a nivel mundial y en donde algunos acontecimientos que parecieran estar desconectados de esta confrontación geopolítica, sin embargo, nos afectan y tienen repercusiones directas sobre la población peruana y sobre el destino político peruano. Y hablando del destino político peruano, tenemos o estamos a menos o a un poco más de un mes de las elecciones generales. Estas se van a realizar el mes de abril, el 12 de abril de este año. Y claro, ¿no? El ambiente electoral comienza, entre comillas, a calentarse. Y lo que venimos descubriendo, o lo que nos viene ofreciendo este panorama electoral, es una disputa media burda entre diversos candidatos a lo largo de chismes, entrevistas y dimes y diretes. Sin embargo, aquí en Caja de Resonancia nosotros queremos tomar la disputa electoral desde otro ángulo, desde otra perspectiva. Y así, hace poco, para ello, vamos a utilizar una encuesta que hace algunos días fue publicada por CELAC, que es el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica. Allí ellos han hecho una serie de encuestas, de preguntas, que a nosotros nos parece importantes entrar a lo que es la discusión electoral ya en su último tramo a partir de ellas. El primer cuadro, por ejemplo, nos muestra cuáles son las prioridades al momento de elegir candidato. Y un 40% señala que la elección de su candidato va a ser a partir de las propuestas concretas que hagan estos candidatos. O sea, aquí no entra el juego de el que mejor aparece en la televisión, del que mejor dinero posiblemente va a invertir en la campaña electoral, el que reparta más tonterías electorales para intentar captar votos, ¿no? A lo que se debe ir, y yo creo que un 40% del electorado lo respalda, es cuáles son las propuestas concretas de los candidatos. Más allá de los candidatos, más allá de los nombres, más allá de, entre comillas, esta propaganda electorera a veces nauseabunda que se da en todas las emisoras, en todos los medios de comunicación, la gente, el común de la gente piensa que su voto será decidido a partir de las propuestas concretas de los candidatos, ¿no? Y bastante lejos, en un 16% del electorado, piensa que inclinarían su voto si el candidato parece honesto. Bueno, parece, ¿no? Todos deben parecer honestos, ¿no? Pero finalmente nosotros, ¿cómo podemos asegurarnos que el que parece honesto es realmente honesto? En tal sentido, creemos que es a partir de las propuestas concretas de los candidatos que podríamos nosotros empezar a definir nuestro voto. ¿Y cuáles son esas propuestas, no concretas, que tienen mayoría por parte de la ciudadanía? En primer lugar, tenemos las opiniones sobre el cambio de la Constitución. Allí, un 37% del electorado señala que debería redactarse una nueva Constitución y que el 42% debería realizarse algunas reformas parciales a la actual Constitución. Es decir, que de una u otra manera, una mayoría abrumadora de peruanos, de votantes, estarían señalando
que una de las propuestas por las cuales ellos votarían sería por aquellos partidos o aquellos candidatos que propusieran un cambio o una modificación en la Constitución actual. Eso nosotros pensamos que es importante, porque la gente se da cuenta que es la constitución política que actualmente tenemos en nuestro país la que constriñe, la que limita y la que favorece a ciertos sectores económicos en desmedro de las necesidades de las mayorías nacionales. Entonces, pues veamos, ¿qué partidos están hoy en día promoviendo, llevando como bandera electoral la necesidad de un cambio, de una modificación de la actual constitución fujimorista? Eso es lo que mayoritariamente la población está sugiriendo como opinión respecto a un punto importante que los candidatos electorales deberían llevar en sus programas. Otro elemento que la población, que los ciudadanos, que los electores exigen es en relación a una segunda reforma electoral, reforma agraria. Ahí el 65% de electores señalan que una propuesta electoral que debería llevarse como medida de gobierno es la necesidad de realizar una reforma agraria, lo que muchos denominan una segunda reforma agraria, no solamente en tanto y cuanto el latifundismo está volviendo a aparecer, sino principalmente o también en relación a lo que es el apoyo técnico, el apoyo financiero a la producción agropecuaria, que nos da de comer y nos alimenta. Es decir, estamos hablando de la economía familiar agraria, estamos hablando de la producción, de la pequeña producción agropecuaria y no de los grandes monopolios y oligopolios agroexportadores. Y un tercer elemento a tener en cuenta es lo referido a la necesidad de realizar una reforma en, por ejemplo, el sistema de salud. Allí el 62,3% señalan que sería mejor tener un sistema público, gratuito y de calidad a la que todos los peruanos puedan tener acceso por igual. No, todos los días los sectores más pobres de nuestra población experimentan lo que es ir hacia uno de los sistemas, hacia uno de los hospitales, de las postas del sistema de salud. La carencia de médicos, la carencia de turnos para ser atendidos, las colas para ser tratados, la falta de medicamentos. Entonces, pues, la necesidad de un sistema de salud de calidad que sea público y gratuito también es una demanda principal de los ciudadanos, de los votantes en el país. Bueno, ¿y cuáles son los partidos, digamos nosotros, que precisamente están de la mano con estas exigencias? Nueva constitución, reforma agraria, sistema de salud gratuito y de calidad. ¿Qué partidos proponen estas propuestas? ¿Tienen estas propuestas en sus programas electorales? Nosotros hemos hecho la averiguación, hemos investigado y el único partido que propone estas tres medidas es la Alianza Electoral Venceremos. O sea, si nosotros no, de manera honesta, vamos revisamos cada uno de los programas electorales de los distintos partidos, vamos a darnos cuenta que el único partido que
contiene estas tres exigencias que señalan los ciudadanos y los votantes peruanos, sería, en este caso, Venceremos. Reforma de la Constitución o una nueva Constitución, reforma agraria y reforma del sistema de salud. Eso acompañado de otras propuestas. Pero aquí hemos querido señalar y precisar cómo, en primer lugar, los ciudadanos peruanos están por propuestas concretas de los candidatos. Y de esas propuestas concretas señalan tres principalmente: el cambio de constitución, la reforma agraria y la reforma del sistema de salud. Y estas tres propuestas concretas van en el calendario, van en la propuesta electoral de la alianza política Venceremos. Eso es lo que dice los programas electorales y eso es lo que nosotros les contamos, les decimos a ustedes.